Para el 2027 y 2028 estaban proyectadas las inauguraciones de las líneas 8 y 9 del metro. Sin embargo, el metro cambió sus prioridades y hoy le interesa la reconstrucción de 118 de las 136 estaciones que sufrieron vandalismo desde el estallido social. Además, 7 licitaciones de ingeniería para el desarrollo de las nuevas líneas fueron declaradas desiertas. Estamos acá en el estudio con Franco Basso. Él es académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros acá hoy. Además, moverse, tú ya lo sabes bien, a estas horas en la ciudad no es tan fácil. Partamos un poco, quiero además en la entrevista que hagamos una suerte como de cruce entre el transporte público y la política, porque ya nos hemos dado cuenta, o nuestra historia nos ha mostrado cuán cruzados estamos con esas dos cosas. Y partamos por la noticia, este anuncio que se se dejan en stand-by las próximas líneas del metro. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la declaración precisa? A ver, la línea 7 es una línea que fue anunciada por el gobierno de Michelle Bachelet, y esa línea que va a unir Renca con el sector de Estoril, si bien ha sufrido modificaciones, está en una etapa más avanzada que las líneas 8 y 9. Recordemos que las líneas 8 y 9 son dos líneas extras que anunció el presidente Piñera durante su primera cuenta anual de este gobierno, y que van la línea 9 por Avenida Santa Rosa, pasando por San Ramón hasta La Pintana, y la línea 8 va por el eje Avenida Macul, Avenida La Florida, hasta Puente Alto. Es decir, son dos líneas con tremendos beneficios en términos sociales y que van a aportar una mejora tremendamente significativa para vecinos que tienen amplias necesidades de movilidad. ¿Qué es lo que anunció el Metro de Santiago hace un par de días? Es que licitaciones de ingeniería básica, es decir, estas no son licitaciones de construcción. Estas licitaciones de ingeniería básica lo que buscan es generar proyectos para poder analizar, por ejemplo, la calidad del suelo, cuál va a ser la configuración de las estaciones, por ejemplo, de modo de poder llevar a cabo el proyecto. Los proyectos de infraestructura, y en el caso del Metro de Santiago también es un caso, toman una gran cantidad de años, y estas son, digamos, las primeras etapas. El problema es que sin estas etapas no se puede avanzar a las siguientes. Por lo tanto, declarar desiertas estas licitaciones necesariamente implica una propuesta de esto. Años? A lo menos un año, ha dicho ya. ¿Y cuánto significa, o cuánto, o sea, la Pintana, porque hablemos aquí como La Pintana, Puente Alto, o parte de la Florida, Puente Alto, no van a tener, no pueden pensar ni siquiera, recién estamos hablando del 2028, 2029, con suerte? Efectivamente, esos son los datos que tenemos hoy en día. Si es que no hubiésemos tenido el estallido social y todo hubiese seguido según el calendario original, ellos hubiesen tenido metro un año antes, y eso es un impacto tremendo, porque en realidad los viajes desde allá en bus hoy en día se pueden demorar fácilmente más de 1 hora y media. Se espera que con estos trenes subterráneos pueda bajar a 45, 40 minutos. Cuando tú ves la red de metro, y de nuevo enganchado con esta visión política, ¿la toma de decisiones de las líneas han sido las correctas o han sido tomadas en términos políticos y no necesariamente pensando en la población? A ver, yo creo que en general el estudio de impacto de las líneas, que lo hace un área del Ministerio de Transporte que se llama SECTRA, es relativamente serio. Es decir, se trata y se hacen evaluaciones sociales para determinar cuál de todas las múltiples necesidades que hay se van a priorizar. Por lo tanto, en eso, por lo menos históricamente, Chile se ha caracterizado por tener estudios serios que te indican cuáles vamos a priorizar. Lo que sí se utiliza, digamos, y este gobierno lo ha hecho de cierto modo, son los anuncios. Recordemos, por ejemplo, en la época de Ricardo Lagos, cuando estaba finalizando el gobierno de Ricardo Lagos, estaba por comenzar el Transantiago. Transantiago debía comenzar el 2007, pero Ricardo Lagos, a pocos días, a pocas semanas antes de que fuesen las elecciones, adelantó la salida de los buses nuevos. Mucha gente se acordará de eso. Eso, evidentemente, es un ejemplo de algo de utilización del transporte público
como medidas para ganar votos. Y algo similar ha ocurrido en otros gobiernos cuando normalmente, y eso es muy extraño que siempre ocurra así, las inauguraciones, por ejemplo, de nuevos trazados de líneas de metro, tienden a ocurrir en la parte final de los gobiernos, y eso normalmente está enlazado con querer pasar la posta a alguien de tu signo político. Ahora, ¿cómo uno puede entender o uno le cuesta entender es el metro, un lugar que es digamos, un transporte que es tan valorado, haya sido ahí el inicio de este estallido social? Se hayan quemado las estaciones, esta frase que uno escucha una y otra vez, ¿no? Los más perjudicados son justamente aquellos a quienes más servía el metro. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se cruzan esas dos cosas? ¿Cómo las entiendes tú después de ya casi 5 meses de esta situación? Sí, yo creo que evidentemente todavía estamos dentro de la revuelta y evidentemente va a requerir tiempo para ir teniendo un análisis más acabado de lo que está ocurriendo. Pero claramente aquí hubo ciertos grados de concertación dentro de distintos grupos. Algunos de esos grupos, lisa y llanamente, no creen en el Estado. Y Metro, de hecho, juega un rol súper importante en generar Estado, porque genera equidad en el uso del transporte. El Metro de Santiago es uno de los pocos espacios en Chile en el cual un gerente general puede ir al lado de una señora que va a limpiar la oficina de ese gerente general. Hay muy pocos espacios en una ciudad tan separada, donde tenemos los ricos por un lado, los que tienen un poquito de plata por otro, los que tienen nada de plata por otro. Hay pocos espacios en los cuales se genera mayor integración social que en el Metro de Santiago. Por eso resulta, como tú muy bien decías, Andrea, muy difícil de comprender que los ataques hayan sido y siguen siendo ahí, porque no es que esto se acabó el 18 de octubre. Hoy en día los escolares, que se supone que son el futuro de la patria, siguen utilizando al Metro de Santiago como motor de lucha política. Y eso nuevamente es tremendamente lamentable, porque cuando estos escolares se sientan en las vías, lo que están haciendo es retrasar a la persona que viene después de trabajar 9 horas, el viaje para llegar a su casa, a La Pintana, para llegar a su casa, a Puente Alto. Y eso es tremendamente injusto, porque justamente lo que ellos dicen querer es mejorar la dignidad de las personas. Y esto, en realidad, utilizar al metro como modo de protesta social es algo que hace exactamente lo contrario. Y de hecho, yo tuiteé hace algunos días que la dignidad para las personas de La Pintana y Puente Alto se atrasó un año más. Claro, eso te iba a decir, igual ahí genera como una frustración. ¿Cuánta gente se iba a ver favorecida por la llegada del metro? A lo menos 1 millón por línea. O sea, por lo tanto, o sea, 2 millones. A lo menos íbamos a tener 2 millones de beneficiados directos. Ajá. Esto sin considerar a personas que pueden hacer combinaciones porque vienen de otros lugares. Por lo tanto, efectivamente es un impacto tremendo. Y cuando uno analiza a quién estás dañando, uno puede irse a los datos. En el transporte público, cuando uno analiza quién utiliza el transporte público, las personas de los 2 quintiles más pobres tienen una predominancia tremenda. En el caso de los automóviles es exactamente lo contrario. En los primeros 2 quintiles, es decir, los quintiles más ricos, son aquellos que utilizan más el automóvil. Por lo tanto, el transporte público como motor de equidad territorial, como motor de equidad social, es algo que está archiestudiado. Y volver a utilizarlo para dañar al transporte público efectivamente es contraproducente, y la verdad es que hoy en día a nadie le hace sentido. Y por eso el llamado es que no solamente las autoridades, no solamente Carabineros, puedan por fin lograr atajo a estos escolares que siguen haciendo este tipo de actividades y que la verdad están dañando justamente a quienes dicen querer ayudar. Ya, pero después de 4 o 5 meses de análisis, yo me imagino que uno no puede llegar o seguir creyendo que Carabineros es la falta de la fuerza pública, es lo que está permitiendo dañar las estaciones de metro. O sea, además Carabineros de Chile están un par de problemas más que no son solamente el cuidado de las estaciones de metro. Entonces, por eso te digo, ¿cuál es el análisis un poco más fino en términos de, o qué crees tú, o qué es lo que la academia dice con respecto a lo que sucedió? Porque ese es el análisis interesante, ¿no? Los grises ahí, Claro. las cosas que se cruzan, las cosas que uno no entiende. Quizás es el símbolo justamente de lo que algún sector
más detesta, no lo sé, por eso te pregunto a ti cuáles son los otros análisis, más que estamos todos de acuerdo que no puede seguir pasando. El punto es por qué pasó y por qué sigue pasando también, pues hay algo que no podemos como, digamos, como desactivar. Ese es el tema, ¿no? Sí, existen experiencias internacionales y nacionales en los cuales alzas en el transporte público han generado revueltas tremendas. Sin ir más lejos, aquí en Chile, en 1949, el gobierno de Videla decidió aumentar en 20 centavos de peso el costo de la micro. Y eso, lo que se denominó en su época la revolución de la chaucha, generó protestas tremendas con volcamientos de buses, con paros nacionales. En general, y en otras partes del mundo también ha ocurrido temas similares, muchas veces conflictos sociales que permanecen escondidos se prenden como una chispa en una paja, a través del transporte público, y eso esencialmente es por el impacto que tiene el transporte público en la calidad de vida de las personas. El transporte público no solamente sirve para moverse, sirve para llegar antes a ver a tu familia. Si tú tienes un transporte público que es de mala calidad, vas a estar perdiendo tiempo, vas a estar perdiendo minutos que no van a volver con tu hijo de 2 años, porque evidentemente los niños crecen muy rápido. Por lo tanto, tiene un impacto no solamente monetario, que es importante. De hecho, hoy en día el transporte público en Santiago es caro, y hemos hecho estudios al respecto a eso, sino también tiene impacto en tiempo y también evidentemente en sentirse valorado como sociedad. Y no simplemente sentir que te utilizan para ir a trabajar y que alguien gane plata. Aquí también estamos conversando con Franco Basso, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con respecto al tema del transporte público, nuestro estallido social, qué es lo que sucede y cómo se cruzan esos dos cosas, que es lo que hablábamos de política y transporte público. Y aquí también es relevante entender Metro versus Transantiago. El Metro parece dar... no a todas horas ni a todo el mundo, pero parece dar una experiencia distinta. Y el Transantiago avanza, retrocede, porque además, interesante aquí, ambos presidentes que hemos tenido en el último tiempo que se han repetido el plato, están cruzados uno por el Metro, sin duda alguna la crisis social es Sebastián Piñera, y Michelle Bachelet el Transantiago. Entonces, ¿qué pasa con el Transantiago ahora, con el estrés que ha tenido el Metro, que tiene el Metro? ¿Ha empeorado, ha mejorado? ¿Cómo lo ves tú? Hoy en día tenemos el peor Transantiago de los últimos 10 años, sin lugar a dudas. Y eso es por varias razones. Algunas debido a problemas de gestión que ha tenido esta administración y otros debido al estallido social. Hoy día, Metro de Santiago está trasladando cerca de 2 millones de personas y históricamente, es decir, antes del 18 de octubre, traslada a cerca de 2.9 millones de personas. Es decir, todavía está trasladando a cerca de 2/3 de las personas que debería trasladar. Y uno diría, bueno, esas personas entonces están movilizando en bus. Pero el problema es que las transacciones en bus también han bajado. Y eso se debe a varias razones. Primero, la cantidad de buses vandalizados que hay es tremenda. Hoy en día tenemos menos buses que lo que teníamos antes del 18 de octubre. A pesar de que no tenemos metro, por lo tanto uno esperaría que hubiese apoyo del servicio de buses, tenemos menos buses. Hoy en día en la calle no hay más de 5.600, 5.700 buses. En hora punta, antes del 18 de octubre, teníamos 6.200 buses. Por lo tanto, la situación actual, sin lugar a duda, es la peor que ha vivido el sistema probablemente de hace 10 años. Y eso nuevamente pone en tela de juicio con respecto a, por una parte, cómo la autoridad ha respondido en términos concretos de gestión a este tipo de contingencia. Ahora bien, no hay que echarle toda la culpa al estallido. Transantiago venía disminuyendo sus indicadores consistentemente desde el inicio de esta administración. No se han generado licitaciones competitivas para el caso de los buses y finalmente cuando uno analiza el acta del panel de expertos que decretó finalmente esa alza de 30 pesos, esa alza de 30 pesos se decretó por una falta de gestión del actual Ministerio de Transporte, por falta de competencia. Por lo tanto... A ver, explícanos eso, como el panel de expertos, no entiendo ya, eso. El panel de expertos es un ente... ¿Qué error cometió, digamos? No, el panel de expertos actuó perfectamente. El panel de expertos lo que hace es bien. analizar las variables, es decir,
estos son mis ingresos, estos son mis egresos, por lo tanto necesitamos más plata. Ya. El problema es que desde que asumió esta administración, los costos del Transantiago están disparados. Y eso se debe en gran parte a compra de buses eléctricos sin competencia. Y la gente entiende muy bien que cuando se compra sin cotizar, cuando se va comprando de a 50 o de a 100 buses, se pueden pagar sobreprecio. Y esos sobreprecios que se han estado pagando han tenido un impacto directo en los costos del sistema. Entonces el panel de expertos en septiembre, cuando se reunió, septiembre del 2019, analizó y dijo: hemos estado comprando todos estos buses, no se han hecho las licitaciones, siguen estando los mismos operadores con las máquinas antiguas y sin competencia, por lo tanto tenemos que aumentar el precio en 30 pesos. Y eso finalmente fue lo que generó todo este estallido social. Si se hubiese hecho una mejor gestión, quizás esto se hubiese retrasado a lo menos unos años. Muy brevemente, ¿cómo se está transportando esa cantidad de gente que no me calza? Porque tú dices que hay una cantidad de gente que movilizaba ya sea el metro del Transantiago y ahora parece que no tiene sector. ¿Qué pasa? ¿Cómo se está movilizando la gente? Dos formas. La primera es: no es que haya bajado la cantidad, necesariamente la cantidad que se mueve en bus, bajaron las transacciones. Hay gente que se está moviendo ahora de manera gratis, evadiendo de los buses. Aumentó la evasión. Aumentó la evasión importantemente, 32%. Otro porcentaje, que si se pudiese ver de un lado positivo, podría ser, lo está haciendo en bicicleta. Se han duplicado la cantidad de viajes en bicicleta y si bien eso da muestra de problemas en el transporte público, esperemos que la gente que tuvo que escoger la bicicleta lo pueda ver a futuro, aun cuando vuelvan y se pueda quedar, porque tiene impactos tremendos con respecto a la congestión y al medio ambiente. Y lo otro, ¿cómo ves de aquí a 2 años más esto? La situación del transporte en nuestro país. Debiese tender a estabilizarse. El Metro de Santiago ha hecho un esfuerzo tremendo en tratar de ir avanzando en la reconstrucción. Se espera que para los próximos meses ya podamos tener a lo menos el 95% de las estaciones operativas y hacia finales de año el 100% de la red operativa. Por lo tanto, si es que no siguen destruyendo el metro, nosotros el próximo año debiésemos tener la red de estaciones de metro completa. Si a eso le sumamos que por fin se puede avanzar en las licitaciones y en la renovación de flota, debiésemos tener una situación bastante mejor durante el año 2021, pero eso probablemente va a tener que llevar una inyección nuevamente de recursos públicos que son muy necesarios en otra área. Yo creo que en algún instante va a tener que subir el metro. El problema es que por ahora el presidente Piñera está haciendo uso legal de una ley que se pasó justo después del estallido social y está sacando dinero de otras partes para evitar que suba el metro. El problema, dicho sea de paso, no puedo dejar de mencionarlo, es que esa cantidad de dinero, que es un subsidio encubierto en realidad, no tiene un correlato a regiones. A diferencia del subsidio anual de esos 800 millones de dólares que tiene la ley espejo, la cantidad de plata que le estamos metiendo nuevamente al transporte público en Santiago no tiene ningún correlato en Santiago, y en Valparaíso los buses siguen teniendo la misma mala calidad, en Concepción lo mismo. Por lo tanto, estamos, la verdad, desvistiendo un santo para vestir otro. Franco Basso, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, muchas gracias por estar con nosotros en Futuro. Muchas gracias por la invitación y la conversación.